Vamos a hablar un poco de la enfermedad. La enfermedad es una palabra que se refiere a un estado del ser humano y no a un órgano o partes del cuerpo, como habitualmente lo utilizamos. El cuerpo nunca está enfermo ni sano. El cuerpo siempre está manifestando las informaciones de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Para comprobarlo basta con ver un muerto. El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento a la conciencia, alma y la vida, espíritu. La conciencia emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. La conciencia sería el programa de radio y el cuerpo el receptor. Cuando estamos sanos, estamos en armonía, pero cuando enfermamos, se pierde esa armonía. ¿Dónde se ha perdido la armonía? En la conciencia. Si sufrimos un desequilibrio en la conciencia, este se manifestará en el cuerpo en forma de síntoma. Cuando en nuestro cuerpo se manifiesta un síntoma, este llama nuestra atención, interrumpiendo la continuidad de nuestra vida diaria. Esta interrupción, que nos parece llegar desde afuera, nos produce molestia. Y solo se nos pone un objetivo en nuestra cabeza: eliminar la molestia. El ser humano no quiere ser molestado, entonces empieza la lucha contra el síntoma. La enfermedad es un estado que indica que el individuo, en su conciencia, ha dejado de estar en orden o armonía. El síntoma nos indica de que algo falla, de que algo falta. Algo nos falta para estar sanos. La enfermedad tiene como finalidad ayudarnos a subsanar esta falta. Nos curamos cuando incorporamos lo que falta, y esto solo es posible cuando expandimos nuestra conciencia. Entonces, un cuerpo no está enfermo ni sano. En él solo se reflejan estados de conciencia. Estamos presos en la polaridad o la dualidad. Al decir yo, ya nos estamos separando, pues si digo yo es que creo que hay un tú. La conciencia ve todo de a dos, como opuestos o contrarios. Esto produce conflicto. Para estar sanos hay que estar completos. El ego desea tener siempre algo que se encuentre fuera de él y no le gusta para nada la idea de tener que extinguirse para ser uno con el todo. La unidad es lo opuesto a la dualidad. La unidad no se puede definir, ni nombrar, ni explicar. Solo se puede experimentar. Nuestra conciencia es incapaz de percibir simultáneamente. O ve una cosa o ve la otra. La polaridad de nuestra conciencia la experimentamos subjetivamente, en la alternativa de dos estados que se distinguen claramente uno del otro, la vigilia y el sueño. Todo camino de salvación o camino de curación va desde la polaridad a la unidad. En un principio este camino atemoriza, puesto que pasa por el sufrimiento, pero el mundo solo puede vencerse asumiéndolo. No es huir del mundo, sino superarlo. Es decir, la superación de la polaridad, es decir, renunciar al yo, al ego, para alcanzar la plenitud del ser. La idea en sí es simple, pero en teoría se dificulta en la práctica, porque nos resistimos a aceptarla. No hay nada que cambiar ni que mejorar, solo nuestra percepción. De una identificación suele derivarse una valoración. Por ejemplo, en la vida hay que ser activo y trabajador. No es bueno ser pasivo y vago. Todo lo que no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma nuestra sombra.
Repudiar algo no lo hace desaparecer, sino que lo destierra de la conciencia. Eso que hemos descartado vive desde ahora en la sombra de nuestra conciencia. Así como los niños creen que cerrando los ojos se harán invisibles, así creemos que este no ver indica que no lo tenemos. La sombra es nuestro mayor enemigo, pues la tenemos y no sabemos que la tenemos. Pero nos las encontramos en el mundo exterior y nos damos cuenta de que es nuestra sombra, pues desencadena en nosotros una reacción de angustia o de repudio. Siempre sentimos nuestra sombra como un exterior, pues si la viéramos en nosotros ya no sería sombra. Nuestra sombra nos angustia, porque está formada por aquellos componentes de la realidad que hemos repudiado, todo aquello de lo que estamos firmemente convencidos que tendría que desterrarse del mundo para que éste sea santo y bueno. Pero en realidad lo que ocurre es que la sombra contiene todo lo que falta en nuestro mundo para que sea santo y bueno. La sombra nos hace enfermar, es decir, nos hace incompletos. Para estar completos nos falta todo lo que hay en ella. La sombra produce la enfermedad y el encararse con la sombra cura. Un síntoma es una parte de sombra que se ha introducido en la materia. El síntoma nos indica lo que nos falta y experimentamos aquello que no hemos querido experimentar conscientemente. No es de extrañar que no nos gusten nuestros síntomas, ya que nos obligan a asumir aquellos principios que nosotros repudiamos. En vez de aprovechar la oportunidad que nos brindan para completarnos, los repudiamos. Nuestro cuerpo es espejo de nuestra alma. La persona siempre cree ser solo aquello con lo que se identifica, o ser solo tal como ella se ve. Todos los engaños de este mundo son insignificantes comparados con el engaño que nos hacemos a nosotros mismos. En el síntoma de la enfermedad vemos claro y palpable aquello que nuestra mente trata de esconder. El síntoma, al hacer aflorar elementos reprimidos, nos hace sinceros. En la enfermedad se es auténtico. En la enfermedad se deshincha el ego, se abandonan las pretensiones de poder. Esta sinceridad es la que provoca la simpatía que sentimos hacia el enfermo. La enfermedad siempre ataca al ser humano por su parte más vulnerable, especialmente cuando él cree tener el poder de cambiar el curso del mundo. Basta un dolor de muelas, una ciática, una gripe o una diarrea para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano. Para curarnos tenemos que abandonar toda lucha y aprender a oír y ver lo que la enfermedad viene a decirnos. Las causas de la enfermedad. La causalidad requiere como condición previa una linealidad en la que pueda marcarse un antes y un después con respecto al efecto. La linealidad requiere del tiempo. El tiempo surge en nuestra conciencia por efecto de la dualidad, por la cual dividimos en línea consecutiva la simultaneidad de la unidad. El tiempo es un fenómeno de nuestra conciencia que nosotros proyectamos al exterior. Al proyectarlo fuera, creemos que puede existir con independencia de nosotros. A la vez, nosotros imaginamos el correr del tiempo en forma lineal y en un solo sentido. Creemos que el tiempo transcurre del pasado al futuro, pasando por alto que en el punto al que llamamos presente se encuentran tanto el pasado como el futuro. Y olvidando que si lo vemos como una línea recta, ambos puntos de una recta se unen siempre, formando un círculo al encontrarse. Ambos extremos de la línea, pasado y futuro,
se encuentran al cerrarse el círculo. Pensamos que todo fluye en una sola dirección, pero no vemos cómo todo se une eternamente. Lo que viene del pasado y lo que viene del futuro. Las condiciones externas no ponen enfermo a nadie, pero el ser humano utiliza todas las posibilidades y las pone al servicio de su enfermedad. Es el enfermo el que convierte las cosas en causas. El enfermo es verdugo y víctima a la vez y solo sufre por su propia inconsciencia. Al sentirnos víctimas, nos robamos a nosotros mismos la posibilidad de transformación. Nuestro cuerpo experimenta aquello que no hemos asumido con la mente. Son el repudio y la resistencia los que convierten un síntoma cualquiera en síntomas de enfermedad. Para curarnos no se trata de modificar o eliminar algo inmediatamente, sino de aceptarlo conscientemente. El que combate o persigue nunca alcanza su objetivo. Nada es bueno o malo por sí mismo. La valoración se produce solo en el observador. Todos los síntomas nos obligan a cambios de conducta de dos clases. Por una parte nos impiden hacer las cosas que nos gustarían hacer y por otra parte nos obligan a hacer lo que no queremos hacer. Por ejemplo, una gripe nos impide aceptar una invitación y nos obliga a quedarnos en la cama. Un síntoma nos obliga a corregir un desequilibrio. Por ejemplo, el hiperactivo es obligado a descansar. El comunicativo es obligado a silenciarse. El síntoma activa el polo rechazado. Es decir, que todo síntoma nos impide algo y a la vez nos impone algo. Solo podemos aprender, madurar, sentir y experimentar con la conciencia. A pesar de que el cuerpo es una condición necesaria para la experiencia, debemos reconocer que el proceso de aprehensión y tratamiento se produce en la mente. El dolor lo sentimos en la mente, el cuerpo lo refleja. Es decir, los procesos mentales descienden a lo corporal para realizar aquí su giro y poder volver a subir a la esfera de la mente. El cuerpo será el medio que proporciona el aprendizaje que se lleva a cabo en la mente. Cada síntoma es un llamamiento a ver y comprender el problema de fondo. Si no le prestamos atención y vamos a la causa, el síntoma cada vez se presentará de una manera más severa. A mayor resistencia, mayor será la presión del síntoma. De un pequeño síntoma a una enfermedad incurable. Cuando un individuo no está abierto a los impulsos del inconsciente, ni a dar expansión a los mismos, es decir, que se cierra a unas ideas y normas determinadas, esta insensibilización en lo psíquico provocará el primer paso o comienzo de la enfermedad. Uno empieza a tener un pequeño síntoma inofensivo pero persistente. Todo impulso al que se le niegue la integración, es decir, que no sea aceptado a nuestra conciencia, volverá hacia nosotros, aparentemente desde afuera. Al resistirnos a estos síntomas, aparecen luego los síntomas de inflamación aguda. A estas afecciones se las reconoce porque todas terminan en itis. Si no conseguimos ver el conflicto ignorado, las inflamaciones agudas se convierten en crónicas. Estas son las enfermedades que terminan en osis. Toda enfermedad crónica trae como consecuencia alteraciones irreversibles, calificadas de enfermedades incurables. Todo lo que no hayamos comprendido antes de morir se grabará en nuestra conciencia como problema congénito. Por eso no es de extrañar ver individuos que ya nacen con una enfermedad determinada. Cuando el ser humano comprende que esta vida no es sino un fragmento minúsculo de su camino de aprendizaje,
le resulta más fácil reconocer como justas y naturales las distintas situaciones en las que cada cual viene al mundo, en lugar de creer que cada vida se produce como una existencia única por la combinación casual de unos procesos genéticos. Es decir, que venimos con un cuerpo nuevo, pero con una conciencia vieja. El conocimiento que traemos es fruto del aprendizaje realizado. No hay enfermedades grandes ni accidentes que se produzcan brusca e inesperadamente, como un chaparrón cuando el cielo está calmo y azul, sino que hay personas que se empeñan en aferrarse al cielo azul. Quien no se engaña no sufre desengaños. Aquí está nuestro mayor problema, la ceguera para consigo mismo. Recordemos que en el síntoma el ser humano tiene aquello que le falta en la conciencia. El significado de las infecciones. Todos los procesos inflamatorios o infecciosos terminan en itis. Por ejemplo, bronquitis, cistitis, colitis, etc. Todo proceso inflamatorio es la representación simbólica de una guerra en el cuerpo. Las bacterias contra las defensas del cuerpo, es decir, un conflicto en la mente. Toda infección es un conflicto materializado. El que no abre su mente para observar el conflicto que le perturba tendrá que abrir su cuerpo a los agentes infecciosos. Estos agentes se instalan en determinados puntos del cuerpo, en determinados órganos. Cada parte y órgano del cuerpo corresponde a una determinada zona psíquica, a una emoción y una problemática determinada. Un impulso que no hemos atendido penetra en nuestra conciencia y nos ataca. La cosa se inflama. Ponemos nuestra atención en el síntoma y lo hinchamos más porque nuestros pensamientos giran ahora en torno a él. El cuerpo se defiende y esto se manifiesta como fiebre. Tratamos de reprimir, de bajar la fiebre, de aliviar el síntoma, en lugar de sanar la causa que siempre está en la mente. Cada conflicto superado nos enseña a afrontar mejor y con más valentía los problemas. Toda decisión libera. Lo nuevo exige la muerte de lo viejo. Tratamos de evitar el conflicto en todos los campos sin advertir que esta actitud impide nuestra toma de conciencia. El cerrar los ojos al conflicto conduce a la enfermedad. Quien no se permite a sí mismo estallar psíquicamente, algo le estalla en el cuerpo. Todo lo que experimentamos y sufrimos es un proceso de enfermedad física y ocurre solo en nuestra mente. La materia, el cuerpo, solo sirve como superficie de proyección, pero no es el lugar donde el problema deba resolverse. La persona propensa a las inflamaciones trata de rehuir los conflictos. Cuando se presenta alguna infección, podemos preguntarnos: ¿qué conflicto hay en mi vida que no veo? ¿De qué estoy huyendo? ¿Qué es lo que me niego a reconocer? Las defensas. Lo opuesto a amar es rechazar. Amar es dar acogida, recibir. Cuando amamos, abrimos la puerta. Derribamos barreras para dejar entrar aquello que creíamos estaba fuera de nosotros. Rechazar y defendernos es lo mismo. Allí donde ponemos una barrera, rechazamos, y donde quitamos la barrera, amamos. Todo rechazo hace más grande nuestro ego, pues acentúa la separación. Cuando rechazamos, es como que remarcamos nuestra frontera. Los mecanismos de defensa son todo lo que nos impide ser completos. Lo que está reprimido es lo que no es conscientemente reconocido por nosotros. La represión puede existir tanto en un sujeto agresivo como en el más manso de los mortales. Las defensas nos impiden conseguir la unidad. Solo se combate lo que se teme.
Por ejemplo, alguien que es alérgico tiene una reacción exagerada a sustancias nocivas. El alérgico tiene problemas de agresividad que no reconoce y no puede asumir. El alérgico solo halla la curación cuando aprende a afrontar conscientemente todo aquello que evita y rechaza, y lo asimila en su conciencia. La alergia es la agresividad hecha materia. En el caso del asmático que trata de tomar demasiado, este inspira profundamente y provoca una excesiva dilatación de los pulmones. Cuando tiene que dar, el aire llega al espasmo. Al inspirar tomamos oxígeno y al expirar expulsamos anhídrido carbónico. El asmático quiere conservarlo todo y con ello se envenena, ya que no puede expulsar lo usado. Este tomar sin dar produce la sensación de asfixia. En la gripe o resfriado, si observamos, esta se presenta cuando uno está hasta las narices. ¿Y qué nos exige? Que nos distanciemos un poco de las situaciones. Nadie puede acercarse a nosotros, tenemos la nariz tapada. Con la excusa del resfriado, tenemos la excusa para sacarnos la gente de encima. Nuestras preferencias alimenticias son un símbolo de nuestra personalidad. Si tenemos mucha necesidad de golosinas, es decir, son nuestros preferidos los dulces, es que tenemos hambre de cariño. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. Si deseamos lo dulce, es que no nos sentimos amados y que nos sentimos inseguros. Los que preferimos lo salado le damos mucho valor a lo intelectual, nos gusta pensar mucho. Los que preferimos las comidas picantes deseamos tener nuevas emociones, nos gustan los desafíos. Los que gustan de comer alimentos en conserva son muy conservadores. Los que prefieren alimentos suaves son los que rehuyen todo lo nuevo, tienen miedo de afrontar cambios. Los que tienen un temor exagerado a las espinas es porque temen a las agresiones, tienen miedo a los problemas. Los macrobióticos son los que gustan de hincar el diente. Estas personas van en busca de problemas. Les encanta desentrañar las cosas. El alcohólico traga mucho porque hay en la vida cosas que no puede ni quiere tragar. El estómago sirve de recipiente a los alimentos. Él recibe todas las impresiones que vienen del exterior, lo que tenemos que digerir. Recibir exige apertura, pasividad y capacidad de entrega. Sensibilidad ante lo que percibimos. Si reprimimos en la mente la capacidad de sentir, esta pasa al cuerpo y sentiremos un peso en el estómago, que luego se transformará en adiposidad. También el estómago produce ácidos. Si no logramos vencer la ira, si nos tragamos la bronca, tendremos acidez. El enfermo del estómago carece de la capacidad de enfrentarse conscientemente con su mal humor y agresividad para resolver de modo responsable sus conflictos y problemas. El enfermo del estómago o no exterioriza su agresividad, se la traga, o demuestra una agresividad exagerada. Carecen de confianza y seguridad en sí mismos. Rehuyen los conflictos. Si sufres de problemas del estómago, es que tienes que aprender a tomar conciencia de tus sentimientos, afrontar conscientemente los conflictos y digerir conscientemente las impresiones del exterior. ¿Qué es lo que no puedo tragar? ¿Me consumo interiormente? ¿Qué es lo que me amarga? ¿Rehuyo los conflictos? Una vez que los alimentos han sido digeridos en el estómago, la asimilación se produce en los intestinos. Los intestinos tienen una función parecida a la del cerebro. El cerebro digiere las impresiones en el plano mental y el intestino digiere las impresiones materiales. Las
Las personas que analizan mucho las cosas, que son muy detallistas, sufren problemas intestinales. Las personas que sufren problemas del intestino delgado suelen ser muy criticonas. De todo siempre tienen algo que decir. La diarrea es miedo, es estar cagado. Las personas que sufren problemas del intestino grueso tienen estreñimiento, miedo a dar y recibir, querer, retener, avaricia. El intestino grueso corresponde al inconsciente. El miedo a dejar salir a la luz el contenido del inconsciente, dificultad para dar y soltar. Queremos retener tanto las cosas materiales, así como lo que está oculto en el inconsciente, que no queremos que nada salga a la luz. Algunos hasta cagar sangre y moco. Símbolo de la hipocresía, incluso hasta el punto de sacrificar su personalidad con tal de congraciarse y vivir la vida de otro. La sangre y los mocos simbolizan la vida. El que pierde sangre y moco es porque tiene miedo a asumir su propia vida y su propia personalidad. La diabetes. La palabra diabetes se deriva del griego diabai naim, que significa echar o pasar a través. El diabético, por falta de insulina, no puede asimilar el azúcar contenido en los alimentos. El azúcar escapa de su cuerpo con la orina. Solo puede recibir amor el que es capaz de darlo. El diabético da amor solo en forma de azúcar en la orina. El que no se deja impregnar no retiene el azúcar. El diabético quiere amor, cosas dulces, pero no se atreve a buscarlo activamente. A mí lo dulce no me conviene, pero lo desea. ¿Qué más quisiera, pero no puedo? Las cosas dulces no son sino sucedáneo de otras dulzuras. Detrás del deseo del diabético de saborear cosas dulces y su incapacidad para asimilar el azúcar y almacenarlo en las propias células, está el afán no reconocido de la realización amorosa, unido a la incapacidad de aceptar el amor, de abrirse a él. La diabetes produce la hiperacidulación o avinagramiento de todo el cuerpo. Los ácidos son símbolo de la agresividad. El que no ama se agria, o el que no sabe disfrutar se hace insoportable. Ahora vamos a hablar del hígado, el cual es el encargado de múltiples funciones. Podríamos decir que es el laboratorio de la persona. Una de sus funciones más importantes es la desintoxicación. El hígado desintoxica porque puede diferenciar entre lo que es tóxico y lo que no lo es. Las afecciones del hígado significan falta de valoración. El hígado produce bilis y la vesícula la almacena. La bilis es símbolo de agresividad. La energía quiere fluir. Si se obstaculiza el flujo, se produce una acumulación. Luego de tiempo tiende a solidificarse. Cálculos biliares. Con el cólico, el enfermo es obligado a hacer todo aquello que hasta ahora no se atrevió a hacer. Los gritos liberan la energía reprimida. Los órganos sensoriales, los ojos y los oídos. Los órganos sensoriales son los órganos de la percepción. A través de los órganos sensoriales nos comunicamos con el mundo exterior. Son las ventanas del alma a las que asomamos para vernos a nosotros mismos. Porque ese mundo exterior que sentimos y en cuya incuestionable realidad tan firmemente creemos, en realidad no existe.
Las imágenes parecen ser tan reales como en los sueños. Aunque el mundo exterior no exista con la forma que nosotros percibimos, existe un mundo exterior formado de partículas. Mirando una partícula no se aprecia si me pertenece a mí o a los demás, o al entorno. No hay fronteras, todo es uno. Solo estamos unidos a este mundo aparente de la materia por nuestros 5 sentidos, como las 5 llagas que quedaron en Jesús después de que fuera clavado a la cruz del mundo material. Lo que llamamos entorno o mundo exterior no es sino reflejo de nuestra alma. Un espejo nos permite mirarnos y reconocernos porque nos muestra las zonas que sin el reflejo no podríamos ver. Es decir que nuestro entorno es un medio grandioso para conocernos a nosotros mismos. Dado que también se proyecta nuestra sombra, nos empeñamos en hacer distinciones entre nosotros y el mundo exterior y protestar que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros proyectamos hacia el exterior nuestra forma de ser y creemos en la independencia de nuestra proyección. Para nuestra toma de conciencia necesitamos el reflejo que viene de fuera. Si queremos estar sanos y enteros, no debemos dejar de admitir dentro de nosotros mismos esa proyección. Si no integramos gradualmente a lo largo de nuestras vidas aquello que percibimos fuera, creyendo que el exterior no tiene nada que ver con nosotros, entonces el destino empieza poco a poco a impedir la percepción. Percibir es tomar conciencia de la verdad, y esto solo es posible si nos reconocemos a nosotros mismos en todo lo que percibimos. Si se nos olvida esto, entonces las ventanas del alma, los órganos de los sentidos, poco a poco se empañan y nos obligan a volver nuestra percepción hacia adentro. Así somos obligados a recogernos en nosotros mismos, a mirar en nuestro interior. Los ojos son los espejos del alma. También derraman lágrimas y con ello revelan al exterior una situación psíquica interna. Las afecciones más frecuentes de los ojos son la miopía y la presbicia. La miopía se manifiesta principalmente en la juventud, la presbicia en la edad adulta. En la juventud acostumbramos solo a ver lo que está cerca. En la vejez nos distanciamos de las cosas y nos cuesta ver de cerca. El miope ve todo desde su óptica y se siente personalmente afectado por cualquier tema. La miopía significa una gran subjetividad y al mismo tiempo desconocimiento de sí mismo. La presbicia, con los años, viene por la vejez, con la cual se adquiere sabiduría y visión de conjunto, pero nos impide ver de cerca. El daltonismo indica ceguera para la diversidad y el colorido de la vida. En suma, un ser gris. La conjuntivitis denota conflicto. Cerramos los ojos ante lo que no queremos ver. El estrabismo se produce porque en la retina se forman 2 imágenes no coincidentes, visión doble, pero el cerebro opta por prescindir de una de ellas, la del ojo desviado. Ve con un solo ojo. Todo se ve plano, sin relieve. Las cataratas empañan el cristalino y por lo tanto enturbian la visión. Es como una persiana que se baja para no ver lo que no se quiere ver. En el glaucoma solo se percibe la zona que se enfoca. Detrás de esta afección se halla la presión psíquica de las lágrimas no vertidas. La forma externa de la ceguera es la manifestación de la ceguera de la mente. Los oídos están relacionados con la capacidad de captar, de la receptividad, prestar atención y de escuchar, también en el sentido de obedecer. Es expresión de obediencia y humildad. Solo se queda sordo el que ya hace tiempo lo estaba para su voz interior. El dolor de cabeza. La cabeza representa lo alto, mientras el cuerpo representa lo bajo. Creemos que la cabeza es la sede del entendimiento y el pensamiento. El que pierde la cabeza actúa irracionalmente. Algunos suelen perderla cuando se enamoran. También se le dice a alguien cuando es obstinado cabeza dura, o a otros que tienen aserrín en la cabeza cuando hacen cosas sin sentido. Si atendemos solo al polo de la cabeza, es decir, que solo aceptamos lo racional, sensato y comprensible, perdemos el contacto con el polo inferior, por lo tanto perdemos contacto con nuestras raíces. Las
personas que se les sube el poder a la cabeza son ambiciosas y perfeccionistas. La cabeza de todos los órganos es el que más rápidamente reacciona al dolor. La cabeza es nuestro vigía más despierto. Su dolor indica que nuestro modo de pensar es erróneo, que seguimos un criterio equivocado, que perseguimos objetivos dudosos. Solemos devanarnos los sesos por cosas intrascendentes. Cuando la cabeza da la alarma por medio del dolor, es que ha llegado el momento de desechar la obcecación del yo quiero. La ambición que nos empuja hacia arriba, la cabezonería y el fanatismo. A diferencia de lo que ocurre con el dolor de cabeza, que es debido a la tensión, la jaqueca es un estado que va acompañado de un estado de ánimo depresivo e irritable. El paciente traslada un tema corporal a la cabeza para vivirlo en ella. La jaqueca siempre es sexualidad desplazada a la cabeza. La jaqueca es un orgasmo en la cabeza. En los enfermos de jaqueca encontramos el conflicto entre instinto y cabeza, lo cual conduce al intento de usar la cabeza como puerta de escape o campo de maniobras para resolver problemas. Al ser humano le parece menos peligroso y comprometido el pensamiento que la acción. Las enfermedades de la piel. ¿Cuántas funciones tiene la piel, no? Contacto, expresión, respiración, exudación, termorregulación, estímulo sexual, delimitación y protección. Es el órgano más grande del ser humano. La piel es nuestra frontera material externa y al mismo tiempo con ella tocamos nuestro entorno. De la piel no podemos salirnos. La piel refleja nuestro modo de ser hacia el exterior. Por un lado refleja toda perturbación de nuestros órganos internos y a la vez toda afección de una determinada zona de la piel. Es transmitida al órgano correspondiente. Nada de lo que ocurre en nuestra piel es casual. Toda mancha, inflamación, granito, absceso indican un proceso interno. No solo muestra al exterior nuestro estado orgánico interno, sino que también muestra nuestros procesos psíquicos. Por ejemplo, nos ponemos colorados de vergüenza, blancos del susto, sudamos de miedo o excitación y se nos pone la piel de gallina. Dado que nuestra personalidad, incluida nuestra sombra, no nos gusta, estamos constantemente tratando de modificar o pulir la imagen. Bajo una piel muy sensible, hay un alma muy sensible. Bajo una piel áspera, un alma dura. Bajo una piel sudorosa, un alma insegura. En las erupciones hay algo que atraviesa la frontera, algo quiere salir. Un conflicto. Uno desea entrar en contacto con aquello que a uno le falta y no se atreve. En la erupción se muestra algo que hasta ahora no estaba visible. En la psoriasis se incrementa la fabricación de escamas de la piel, una coraza. Uno se blinda, se protege. No quiere que nada entre ni salga, hay un miedo a ser heridos. Las personas aparentemente más ariscas son en realidad las más sensibles. Pero al mismo tiempo que la corteza protege de las heridas, también impide el acceso al amor y la ternura. La picazón de la piel puede llevar a una persona a la desesperación. Continuamente tiene que rascarse. La picazón indica que en el plano mental algo nos excita, algo que hemos pasado por alto, alguna pasión, un ardor, un deseo está pidiendo ser descubierto. El rascarse es una forma suave de escarbar o cavar, para sacar algo a la luz en busca de lo que pica. Cuando lo encuentra, se siente aliviado. Los riñones.
Las afecciones y dolores de los riñones aparecen cuando existen problemas de convivencia o la capacidad para relacionarse con los demás. Estamos identificados solo con una parte del todo que somos. Lo que no vemos es nuestra sombra. El camino de regreso a la totalidad es el de tomar conciencia de nuestra sombra e integrarla en nuestra identidad. Por eso buscamos fuera de nosotros lo que nos hace falta, pero que en realidad está dentro de nosotros. Carl Jung dice que el hombre solo puede tomar conciencia de la parte femenina de su alma a través de la proyección sobre una mujer. La mujer debe buscar la parte masculina de su alma a través de la proyección sobre un hombre. Nuestra sombra tiene capas más profundas y otras más superficiales. Nos enamoramos de la persona que nos muestra las cualidades de nuestra sombra más superficiales, las que están más próximas a ser reconocidas y asumidas. Lo que odiamos o amamos en otra persona está en nosotros siempre. Veo bueno lo que yo tengo de bueno. Veo malo lo que yo tengo de malo. Todas las dificultades que experimentamos con nuestra pareja son dificultades que tenemos con nosotros mismos. Nos relacionamos con el inconsciente de dos formas, con lo que nos atrae y con lo que nos atemoriza. Por eso es normal ver que personas de carácter opuesto congenien a través de la sombra del otro, porque es así como puedo encontrarme a mí mismo. Los riñones son órganos pares y corresponden a la convivencia. Los riñones actúan como una central de filtrado, reconociendo qué es lo aprovechable, lo tolerable y qué es lo tóxico para expulsarlo. La sangre está en equilibrio cuando el pH entre lo alcalino y lo ácido es estable. Los riñones demuestran la incapacidad de la mente para asimilar las sustancias importantes. Cuando ya no funcionan los riñones, el paciente termina en diálisis para purificar su sangre. Una máquina tiene que encargarse de purificar la sangre. Encuentra allí la pareja ideal que hace todo sin pedirle nada a cambio. La vejiga es el recipiente en el que la orina espera para salir del cuerpo. La evacuación siempre produce un alivio. El orinar sirve para descargar una presión interna, por eso el llanto y la enuresis, no retener la orina por la noche. Es decir, al estar sometido a una presión durante el día, suelta la presión por la noche, descarga la presión interna. La cistitis es no querer dejarlo correr, estar aferrados a un tema, resistencia a soltar. El corazón y la circulación. La sangre simboliza la vida. Cada gota de sangre contiene a todo el individuo. Por eso basta una gota de sangre para hacer un diagnóstico completo. La presión sanguínea es expresión de la dinámica del ser humano, debido a la interacción del flujo sanguíneo y las paredes de los vasos. La sangre refleja el ser, y las paredes representan las fronteras a las que se orienta el desarrollo de la personalidad y la resistencia que se opone al desarrollo. La presión sanguínea baja se da en las personas que no desafían en absoluto estas fronteras. Rehuyen toda resistencia, nunca van hasta el límite. Se desmayan, es decir, se ausentan de los problemas. No quieren asumir su responsabilidad. La presión alta por lo general se presenta en una persona cuando en una conversación se plantea un conflicto que le afecta. Esto provoca una presión, porque no la afronta, pero al expresarlo verbalmente, es decir, contárselo a otros, la presión baja. Son personas que necesitan hablar de sí mismas, de sus problemas. Estas personas dicen, me controlo, me contengo para no estallar. Entonces la presión sube en lo interno. El corazón es el centro del cuerpo y está ubicado en el centro ligeramente ladeado hacia la izquierda, que se corresponde con el hemisferio derecho del cerebro, el lado de los sentimientos. Cuando uno se señala a sí mismo, se toca el corazón. El corazón está dividido interiormente, hecho que ocurre al nacer, pues antes del nacimiento y su entrada en la polaridad consumada
con la primera inspiración de aire, se cierra la divisoria del corazón con un movimiento reflejo, y lo que era una gran cámara y un sistema circulatorio se convierte súbitamente en dos, por eso el llanto. El ser humano tiene dos centros en realidad, uno arriba y otro abajo, cabeza y corazón, entendimiento y sentimiento. Una emoción hace alterar al corazón y perder su ritmo habitual. Puede ser el miedo, la alegría o el amor. Las perturbaciones del corazón suceden cuando la persona no se atreve a dejarse alterar por las emociones. El individuo se aferra a la razón y no está dispuesto a dejarse gobernar por los sentimientos. Entonces la emoción pasa al terreno somático y tienen que auscultarle el corazón. Estamos obligados así a escuchar a nuestro corazón. El enfermo del corazón ahora se ve obligado a vigilar constantemente su corazón, a vivir pendiente tanto de él que ahora lo ubica en el centro de su mente. Las varices se deben a la acumulación en las venas superiores de las piernas de la sangre, que no retorna debidamente al corazón. Esto denota la estrecha vinculación de una persona a la tierra. También denota la apatía y pesadez. La sangre se espesa y no circula bien. En la misma medida en que deja de transformarse en una persona, se manifiestan en su cuerpo síntomas de estrangulamiento o bloqueo de la circulación. Todo fluye, y si no fluye, se estanca. La postura corporal. La postura ante la vida. La postura exterior es reflejo de la interior. Lo interno siempre se refleja en lo externo. Por ejemplo, una persona recta, una persona rígida e inflexible, camina erguida, con la frente alta, derechita. En el lumbago, la ciática, los discos de cartílagos situados entre las vértebras son desplazados lateralmente y comprimen los nervios provocando dolor. Este síntoma revela la sobrecarga. Cargar demasiado revela afán de aparentar grandeza y laboriosidad, a fin de compensar con los hechos un sentimiento de inferioridad. Quieren demostrarle al mundo algo, aunque en realidad nadie les exige nada, excepto ellos mismos. El complejo de inferioridad es tratar de ser aceptado por algo. El que no acepta esto, el que no lo reconoce, solo conseguirá con su esfuerzo empequeñecerse físicamente. El aplastamiento de los discos le obligarán a encorvarse. Las articulaciones dan movilidad al ser humano. En las articulaciones se manifiestan síntomas de inflamación y dolor con los movimientos y pueden llegar a producir la parálisis. Cuando una articulación se paraliza, es señal de que el paciente se ha bloqueado. Una nuca rígida indica la inflexibilidad. Los pacientes poliartríticos suelen ser muy meticulosos y perfeccionistas. Presentan un rasgo masoquista depresivo, con gran espíritu de sacrificio y deseo de ayudar, unido a una actitud ultra moralista y una propensión a la melancolía. El reumático reprime su agresividad porque ésta produce un fuerte sentimiento de culpabilidad que se traduce en generosidad y abnegación. El reumático no quiere abordar sus problemas, es muy rígido y muy testarudo, está bloqueado. En los trastornos motores, como en la tortícolis o el calambre del escribiente, el paciente pierde parcialmente el control de las funciones motrices, que normalmente pueden regirse por la voluntad. Determinadas funciones se escapan al control de su voluntad y se desmandan, especialmente cuando se siente observado o se encuentra en situaciones en las que quiere causar una determinada impresión en los demás. Los trastornos motores, entre los que también figuran los tics, desmienten la ostensible seguridad en sí mismos que exhibe el individuo e indican que la persona no solo no posee seguridad, sino que carece incluso de control sobre sus propios movimientos. Los accidentes. A todos nos resulta extraordinariamente desagradable
asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia y de todo lo que nos ocurre. Creemos que los accidentes son algo que nos viene de afuera. La ley de la resonancia determina que nosotros no podemos entrar en contacto con algo con lo que no tenemos nada que ver. Nosotros no buscamos los accidentes, del mismo modo en que no buscamos las enfermedades. Sin embargo, somos responsables de todo lo que nos pasa en la vida. A mayor culpa le echemos al exterior de lo que nos sucede, menor conocimiento tendremos de nosotros mismos. Si una persona es propensa a los accidentes, esto quiere decir que no ha resuelto conscientemente sus problemas y por lo tanto está escalando las etapas de aprendizaje de manera forzosa. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, la o las personas se encontraban en una situación en la que deseaban continuar en línea recta por la dirección que habían tomado en su vida. No fueron capaces de reconocer a tiempo la necesidad de cambio. Trataban de seguir su camino y reprimían el cambio. Este impulso es inconsciente, porque inconscientemente sí sentimos que el camino no es el indicado, pero nos falta valor para cuestionarlo conscientemente y abandonarlo. Porque los cambios generan miedo. Uno querría, pero no se atreve. Ese deseo que tenemos, pero que reprimimos, eso de lo cual quisiéramos liberarnos, como no lo vivimos conscientemente, ese deseo busca su realización por medio del inconsciente. Se nos obligan, o nos obligamos, o nos vemos obligados a cambiar de rumbo. Somos apartados del camino. Cuando no podemos liberarnos por nosotros mismos, tenemos que esperar a que los hechos nos liberen. El accidente sería el hecho externo que abre el canal a los problemas del inconsciente. En el caso de las quemaduras, indican que algo no se supo ver a tiempo. No se ha visto lo candente, que es en realidad un tema determinado. Las quemaduras nos hacen comprender que estamos jugando con el peligro. Las quemaduras afectan primero la piel, es decir, la frontera del individuo. Esta violación de la frontera significa el cuestionamiento del yo con mayúscula. Con el yo nos aislamos y así impedimos el amor. Para poder amar tenemos que abrir la frontera. Si me resisto al fuego interior, quizás un fuego exterior me queme, dejando así la frontera, es decir, la piel vulnerable. Las fracturas imponen la inmovilización. Esto provoca una interrupción del movimiento y exige descanso. Los huesos representan el principio de la solidez, de las normas que dan un punto de apoyo. Es decir, se ha pasado por alto un exceso de rigidez de la norma en el sistema psíquico. Quien no se doblega, se quiebra. Depresión, insomnio, adicciones. Todo síntoma tiene un contenido psíquico y se manifiesta a través del cuerpo. También la ansiedad y las depresiones utilizan el cuerpo para manifestarse. Por ejemplo, las lágrimas de un paciente depresivo no son más psíquicas que el pus o la diarrea. La diferencia, en el mejor de los casos, está justificada en los puntos finales del continuo, en los que compara una degeneración orgánica con una alteración psicótica de la personalidad. Pero cuanto más nos alejamos de los extremos hacia el centro, más difícil es encontrar la divisoria. Aunque tampoco el examen de los extremos justifica la diferenciación entre lo somático y lo psíquico, ya que la diferencia solo reside en la forma de manifestación del símbolo. La distinción entre somático y psíquico provoca más confusión que claridad. Los síntomas pueden servirse de las más diversas formas de expresión, desde luego, pero todos necesitan del cuerpo, a través del cual el factor psíquico se hace visible y experimentable. El síntoma, ya sea pena o el dolor de una herida, se experimentan en la mente. Todo lo individual es síntoma, y el término enfermo o sano responde a una valoración subjetiva. También tenemos que librarnos de la idea de que existe el comportamiento normal y el anormal. La normalidad es expresión de una frecuencia estadística
por lo que no puede entenderse ni como concepto clasificador ni como medida de valor. La normalidad hace disminuir la ansiedad, pero es contraria a la individualización. La defensa de una normalidad es una pesada hipoteca de la psiquiatría tradicional. Una alucinación no es ni más real ni más irreal que cualquier otra percepción. Solo le falta ser reconocida por la colectividad. El enfermo psíquico funciona según las mismas leyes psicológicas que todas las personas. El enfermo que se siente perseguido o amenazado por asesinos proyecta su propia sombra agresiva al entorno, lo mismo que el ciudadano que reclama penas más severas para los delincuentes o que tiene miedo de los terroristas. Toda proyección es ilusión, por lo que vuelve a preguntar hasta dónde es normal una ilusión y a partir de dónde es enfermiza. El enfermo psíquico y el sano psíquico son puntos terminales teóricos de un continuo que resulta de la interrelación entre el conocimiento y la sombra. En el psicótico tenemos la forma extrema de una represión bien lograda, cuando todas las vías y campos posibles para vivir la sombra están totalmente cerrados. En un momento dado cambia el predominio y la sombra pasa a gobernar por completo la personalidad. Para ello, anula la parte de la conciencia que ha dominado hasta ahora y se resarce con gran energía de la represión sufrida, viviendo intensamente todo lo que la otra parte del individuo no se había atrevido a asumir. También la psicosis da sinceridad, ya que recupera todo lo perdido hasta el momento de una forma tan intensa y absoluta que infunde temor en el entorno. Es el desesperado intento para devolver el equilibrio a la unilateralidad, intento, desde luego, que se expone a reducirse a una alternancia pendular entre uno y otro extremo. Esta dificultad por encontrar el punto medio, el equilibrio, se aprecia claramente en el síndrome maníaco-depresivo. En la psicosis, el ser humano vive su propia sombra. El loco nos abre una puerta al infierno de la mente que está en todos nosotros. Las frenéticas tentativas por combatir y ahogar este síntoma, provocadas por el miedo, son comprensibles pero poco aptas para resolver el problema. El principio de represión de la sombra provoca precisamente la violenta explosión de la sombra. Tratar de reprimirla aplaza el problema, pero no lo resuelve. Su miedo a la sombra es tan grande que casi siempre la proyecta enteramente hacia afuera. Recordemos que todo lo que un paciente experimenta en el mundo exterior son proyecciones de su sombra: voces, ataques, persecuciones, hipnosis, ansias asesinas, etc. Y que el comportamiento psíquico en sí es la realización de una de las sombras no asumida. La depresión. La depresión es un concepto compuesto por un cuadro de síntomas que abarcan desde el abatimiento y la inhibición hasta la llamada depresión endógena con apatía total. La depresión va acompañada de la total paralización de la actividad, la melancolía y una serie de síntomas corporales como cansancio, trastornos del sueño, inapetencia, estreñimiento, dolor de cabeza, taquicardia, dolor de espalda, trastornos menstruales en la mujer y baja del tono corporal. El depresivo sufre sentimiento de culpabilidad y continuamente se hace reproches. Trata de hacerse perdonar. ¿Qué es lo que en realidad deprime al depresivo? 1. Agresividad. La agresividad que no es conducida hacia el exterior se convierte en dolor corporal. La agresividad reprimida en el aspecto psíquico conduce a la depresión. La agresividad bloqueada y no exteriorizada se dirige hacia adentro y convierte al emisor en receptor. En la cuenta de la agresividad reprimida se cargan no solo los sentimientos de culpabilidad, sino también los numerosos síntomas somáticos que la acompañan, con sus dolores difusos. La agresividad también es una forma especial de energía vital y actividad. Por lo tanto, el que reprime con miedo su agresividad reprime también su energía y su actividad. El depresivo evita todo lo que no tiene reconocimiento público y trata de disimular los impulsos agresivos y destructivos con una vida irreprochable. La agresividad dirigida contra uno mismo encuentra su expresión más clara en el suicidio. En el deseo de suicidio siempre hay que preguntar a quién se dirige en realidad el propósito. 2.
Responsabilidad. La depresión es, dejando aparte el suicidio, la forma más extrema de rehuir la responsabilidad. El depresivo no actúa, sino que vegeta, más muerto que vivo. Pero a pesar de su negativa a encarar activamente la vida, el depresivo, a través de la puerta trasera de los sentimientos de culpabilidad, sigue teniendo que afrontar el tema de la responsabilidad. El miedo a asumir responsabilidad está en primer término en todas las depresiones que se producen precisamente cuando el paciente tiene que entrar en otra fase de la vida. Por ejemplo, claramente está en la depresión posparto. 3. Renuncia, soledad, vejez, muerte. Estos 4 conceptos íntimamente relacionados entre sí abarcan el último. El paciente que sufre depresión es obligado violentamente a afrontar el polo de la muerte. Todo lo vivo como movimiento, cambio, relación social y comunicación es arrebatado al depresivo y se le ofrece el polo opuesto a lo vivo. Apatía, inmovilidad, soledad, pensamientos sobre la muerte. El polo de la muerte que con tanta fuerza se manifiesta en la depresión es la sombra de este paciente. El conflicto radica en que se teme tanto a la vida como a la muerte. La vida activa trae consigo culpabilidad y responsabilidad, y esto es lo que uno quiere evitar. Asumir responsabilidad significa también renunciar a la proyección y aceptar la propia soledad. La personalidad depresiva tiene miedo de esto y por lo tanto necesita personas a las que aferrarse. La separación o la muerte de una de estas personas suele ser desencadenante de una depresión. Uno se ha quedado solo y uno no quiere vivir solo ni asumir responsabilidades. Uno tiene miedo a la muerte y por lo tanto no reconoce las condiciones de la vida. Insomnio. Al igual que la comida y el sexo, el sueño es una necesidad instintiva del ser humano. Las perturbaciones del sueño las combatimos con gran inquietud y la falta de sueño la siente el individuo como una de las mayores amenazas. El sueño es un fenómeno curioso. Todos podemos dormir sin haber aprendido, pero no sabemos cómo. Pasamos una tercera parte de nuestra vida en este estado, pero no sabemos nada de él. Deseamos dormir y sin embargo con frecuencia percibimos una amenaza que nos llega del mundo del sueño. Tratamos de desechar estos temores restando importancia al tema, por ejemplo, solo ha sido sueño, o vano como un sueño, pero si hemos de ser sinceros, reconocemos que en el sueño experimentamos y vivimos con la misma sensación de realidad que en la vigilia. Quien medite sobre este tema tal vez saque la conclusión de que el mundo de la vigilia es también ilusión, sueño como el sueño nocturno, y que ambos mundos solo existen en nuestra mente. ¿De dónde sale la idea de que nuestra vida, la que hacemos durante el día, es más real o más auténtica que la de los sueños? ¿Quién nos autoriza a poner un solo delante de la palabra sueño? Puede ser un buen ejercicio mental, invertir la óptica habitual de la vida y el sueño, e imaginar que el sueño es nuestra verdadera vida, interrumpida a intervalos regulares por periodos de vigilia. Esta inversión es un buen ejercicio para descubrir que, desde luego, conciencia de día y conciencia de noche son polos que se compensan mutuamente. Por analogía, corresponde al día la luz, la vigilia, la vida y la actividad, y a la noche la oscuridad, el reposo, el inconsciente y la muerte. Cada vez que nos dormimos, ensayamos la muerte. El sueño nos exige soltar todos los controles, toda meditación, toda actividad. El sueño nos exige entrega y confianza, abandonarnos a lo desconocido. No se puede conciliar el sueño a la fuerza con un acto de voluntad. No hay como querer dormir a toda costa para no poder pegar un ojo. Nosotros no podemos sino crear las condiciones favorables, pero a partir de ahí tenemos que aguardar con paciencia y confianza que el sueño venga. Apenas nos está permitido observar el proceso. La observación nos impediría dormir. Todo lo que el sueño exige de nosotros no pertenece precisamente a los puntos fuertes del ser humano. Todos estamos muy anclados en el polo de la actividad. Estamos muy orgullosos de nuestras obras, dependemos mucho de nuestro intelecto y de nuestro rígido control como para que el abandono
la confianza y la pasividad sean formas de comportamientos familiares. Nos aferramos a nuestro intelecto y a nuestra conciencia de día, con la que creemos poder entenderlo todo. Cuando llega la invitación a abandonarse, se produce el miedo porque la pérdida nos parece excesiva, y no obstante todos ansiamos dormir y experimentamos la necesidad. El sueño nos lleva todos los días a ese umbral entre el aquí y allá. Nos acompaña a la zona oscura de nuestra alma, nos hace vivir en el sueño de lo no vivido y nos sitúa otra vez en el equilibrio. El que sufre de insomnio tiene dificultades y miedo de soltar el control consciente y abandonarse a su inconsciente. El insomnio debe aprender, ante todo, a terminar el día conscientemente para poder entregarse por completo a la noche y a sus leyes. También debe aprender a preocuparse de las zonas de su inconsciente para averiguar de dónde procede la ansiedad. La muerte es un tema importante para él. El insomne carece de confianza y de capacidad de entrega. Él se considera activo y no puede abandonarse. Por lo tanto, la conciliación con el lado nocturno de la vida es un somnífero infalible. La excesiva somnolencia denota el problema contrario. El que, a pesar de haber dormido lo necesario, tiene problemas para despertar y levantarse, debe analizar su temor a las exigencias del día, a la actividad y al esfuerzo. Despertar y empezar el día significa actuar y asumir responsabilidades. La persona que tiene dificultad para pasar a la conciencia del día pretende huir al mundo de los sueños y a la inconsciencia de la niñez y evitar los desafíos y responsabilidades de la vida. En este caso el tema se llama huida a la inconsciencia. Si el dormirse guarda relación con la muerte, el despertar es un pequeño nacimiento. El nacimiento y el despertar de la conciencia pueden resultar tan angustiosos como la noche y la muerte. El problema está en la unilateralidad, la solución está en el medio, en el equilibrio, en la conjunción. Solo aquí se descubre que nacimiento y muerte son uno. Las adicciones. El problema de las adicciones es la huida. Huida y búsqueda a la vez. Todos los drogadictos buscan algo, pero dejaron la búsqueda muy pronto conformándose con un sucedáneo. La búsqueda no debe acabar sino con el hallazgo. Jesús dijo, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre estará conmovido, y cuando esté conmovido se admirará y reinará sobre el todo. La búsqueda lleva al héroe por peligros, perplejidad, desesperación y oscuridad. Pero cuando encuentra lo encontrado hace que todos los esfuerzos parezcan insignificantes. El ser humano va a la deriva y en su deambular es arrojado a las más extrañas playas del alma. Pero en ninguna debe demorarse ni encallar, no debe dejar de buscar hasta haber encontrado. Buscad y encontraréis, dice el Evangelio. Pero el que se asusta de las pruebas y peligros, de las penalidades y extravíos del camino, se queda en la adicción. Proyecta su afán de búsqueda en algo que ya ha encontrado en el camino y ahí termina la búsqueda. Asimila al sucedáneo, a su objetivo y no se ve harto. Trata de saciar el hambre con más y más del mismo sucedáneo y no advierte que cuanto más come más hambre tiene. Se intoxica y no advierte que se ha equivocado de objetivo y que debería seguir buscando. El miedo, la comodidad y la ofuscación le aprisionan. Todo alto en el camino puede intoxicar. En todas partes acechan las sirenas que tratan de retener al caminante y hacerlo prisionero. Cualquier cosa puede provocar adicción cuando no la limitamos. Dinero, poder, fama, influencia, saber, diversión, comida, bebida, ascetismo, ideas religiosas, drogas. Sea lo que fuere, todo tiene justificación en tanto que experiencia, y todo puede convertirse en manía cuando no sabemos decir basta. Cae en la adicción el que se acobarda ante nuevas experiencias. El que considera su vida como un viaje y siempre va de camino es un buscador, no un adicto. Para sentirse buscar hay que reconocer la propia calidad
El que cree en ataduras ya es adicto. Todos tenemos nuestras adicciones, con las que nuestra alma se embriaga una y otra vez. El problema no es lo que nos provoca la adicción, sino nuestra pereza para seguir buscando. El examen de las adicciones nos indica, en el mejor de los casos, el objeto de las ansias de cada cual. Y nuestra perspectiva queda sesgada si absolvemos las adicciones aceptadas por la sociedad: riqueza, trabajo, éxito, saber, etc. De todos modos, aquí vamos a mencionar algunas de las adicciones más conocidas. La bulimia. Vivir es aprender. Aprender es asimilar principios que hasta el momento sentíamos ajenos al yo. La constante asimilación de lo nuevo ensancha el conocimiento. Se puede sustituir el alimento espiritual por el alimento material, el cual solo provoca el ensanchamiento del cuerpo. Si el hambre de vida no se sacia con experiencias, pasa al cuerpo y se manifiesta como hambre de comida. Y es un hambre que no puede saciarse, ya que el vacío interior no puede llenarse con comida. El bulímico solo vive el amor en el cuerpo, ya que en el espíritu no puede. Ansía amor, pero no abre su interior, sino solo la boca y se lo traga todo. El resultado se llama obesidad. El bulímico busca amor, afirmación, recompensa, pero por desgracia en el plano equivocado. El alcoholismo. El alcohólico ansía un mundo sin penas ni conflictos. El objetivo en sí no es malo, lo malo es que él trata de conseguirlo rehuyendo los conflictos y problemas. Él no está dispuesto a encararse con la conflictividad de la vida y resolverla con el esfuerzo. Con el alcohol adormece sus conflictos y problemas y se pinta un mundo sano. Generalmente el alcohólico busca también el calor humano. El alcohol produce una especie de caricatura de humanidad al destruir las barreras y las inhibiciones. Borra las diferencias sociales y provoca una rápida camaradería, a la que, desde luego, falta profundidad y solidez. El alcohol es la tentativa de apaciguar el deseo de búsqueda de un modo sano, feliz y hermanado. Todo lo que se oponga al ideal hay que ahogarlo en vino. El tabaco. El hábito de fumar está relacionado con las vías respiratorias y los pulmones. Recordemos que la respiración tiene que ver sobre todo con la comunicación, el contacto y la libertad. Fumar es el intento de estimular y satisfacer este afán. El cigarrillo es el sucedáneo de la auténtica comunicación y la auténtica libertad. Drogas. El hachís, marihuana, tiene una temática similar a la del alcohol. El individuo huye de sus problemas y conflictos a un estado agradable. El hachís le quita las aristas duras a la vida y suaviza el contorno. Todo es más suave y los desafíos desaparecen. La cocaína tiene el efecto contrario. Mejora enormemente el rendimiento y por lo tanto puede proporcionar un mayor éxito. Aquí hay que examinar detenidamente el tema éxito, rendimiento y reconocimiento, ya que la droga no es más que el medio de aumentar artificialmente la fuerza creadora. La búsqueda del éxito es siempre búsqueda de amor. El ansia de amor es el problema específico de esta profesión, por ejemplo del artista. El artista que se exhibe busca el amor y espera calmar estas ansias con el favor del público. Con o sin estimulante, aquí la adicción se llama éxito, con el que se pretende calmar el hambre de amor. La heroína permite dejar atrás definitivamente los problemas de este mundo. Las drogas psicodélicas, LSD, mescalina, hongos, etc., tienen el propósito más o menos consciente de realizar experiencias mentales y trascendentales. Las drogas psicodélicas tampoco crean hábito en el sentido estricto. No es fácil determinar si son medios legítimos para abrir nuevas perspectivas a la conciencia, ya que el problema no se halla en la droga propiamente dicha, sino en la mente del individuo que la utiliza. El ser humano solo tiene derecho legítimo a aquello que conquista con su esfuerzo. Por lo tanto, suele ser muy difícil controlar el nuevo espacio mental que nos abren las drogas y no ser invadido por él.
Cuanto más se adentra uno en el camino de la verdadera búsqueda, menos necesita de las drogas, desde luego. Todo lo que pueda conseguirse por medio de las drogas se consigue también sin ellas, solo que más despacio. La prisa es mal compañero de viaje. El cáncer. Un hombre llamó a la puerta de la amada. Una voz preguntó: ¿Quién es? Soy yo, respondió él. Y la voz dijo: Aquí no hay sitio suficiente para mí y para ti. Y la puerta siguió cerrada. Al cabo de un año de soledad y añoranza, el hombre volvió a llamar a la puerta. Una voz preguntó desde dentro: ¿Quién es? Eres tú, respondió el hombre. Y la puerta se abrió. No hay que vencer el cáncer, solo hay que comprenderlo para poder comprendernos a nosotros mismos. Pero los seres humanos siempre tratan de romper el espejo cuando no les gusta su cara. Los seres humanos tienen cáncer porque son cáncer. El cáncer es nuestra gran oportunidad para ver en él nuestros vicios mentales y equivocaciones. El cáncer naufraga por la polarización, yo o la comunidad. Él solo ve esta disyuntiva y se decide por la propia supervivencia, independiente del entorno, para comprender demasiado tarde que él depende del entorno. Le falta la conciencia de una unidad mayor y más completa. Él solo ve la unidad en su propia limitación. Esta falta de comprensión de la unidad es algo que las personas tienen en común con el cáncer. También el individuo se limita en su propia mente, marcando ante todo la división entre yo y tú. Se piensa en unidades sin advertir que es un concepto aberrante. La unidad es la suma de todo lo que es y no conoce nada fuera de sí. Si se divide la unidad, se forma la multiplicidad, pero esta multiplicidad sigue siendo, a fin de cuentas, parte integrante de la unidad. Cuanto más se aísla un ego, más pierde la conciencia del todo, del que él solo es una parte. El ego concibe la ilusión de poder hacer algo por sí solo, pero el verdadero aislamiento del resto del universo no existe. Es algo que solo puede imaginar nuestro yo. En la medida en que el yo se aísla, el ser humano pierde la religio, la trabazón con el principio del ser. Después el ego trata de satisfacer sus necesidades y nos traza el camino a seguir. Al yo le resulta grato todo aquello que favorece la separación, que sirve a la diferenciación, porque con cada acentuación de los límites se percibe más claramente a sí mismo. El ego solo tiene miedo de la unión con el todo, porque eso presupone su muerte. El ego defiende su existencia con ahínco, con inteligencia y buenos argumentos, utilizando las teorías más sacrosantas y los propósitos más nobles, cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y así se crean objetivos que no son tales objetivos. El progreso como objetivo es absurdo, ya que no tiene punto final. Un objetivo auténtico solo puede consistir en una transformación del estado anterior, pero no en la simple continuación de algo que ya existe. Nosotros los humanos estamos en la polaridad. ¿De qué nos sirve un objetivo que solo sea polar? Ahora bien, si el objetivo es la unidad, ello significa una cualidad del ser totalmente diferente de la que experimentamos en la polaridad. Al individuo que está en la cárcel no se le motiva proponiéndole otra cárcel, aunque ésta sea un poco más cómoda, pero la libertad es un paso cualitativamente mucho más importante. Ahora bien, el objetivo de la unidad solo puede alcanzarse sacrificando el yo, porque mientras haya un yo habrá un tú, y seguiremos en la polaridad. Para renacer en espíritu, antes hay que morir, y esta muerte afecta al yo. Mientras nuestro yo luche por la vida eterna, seguiremos fracasando como la célula del cáncer. La célula del cáncer se diferencia de la célula corporal por la sobrevaloración de su ego. En la célula, el núcleo hace las veces de cerebro. En la célula cancerosa, el núcleo adquiere más y más importancia
y por lo tanto aumenta de tamaño. El cáncer se diagnostica también por la alteración morfológica del núcleo de la célula. Esta alteración del núcleo equivale a la hiperacentuación del pensamiento cerebral egocéntrico que marca nuestra época. La célula cancerosa busca su vida eterna en la proliferación y expansión material. Ni el cáncer ni el ser humano han comprendido todavía que buscan en la materia algo que no está ahí, la vida. Se confunde el contenido con la forma y con la multiplicación de la forma. Se trata de conseguir el codiciado contenido, pero ya Jesús advirtió: el que quiera conservar la vida la perderá. Por tanto, todas las escuelas iniciáticas enseñan desde tiempo inmemorial el camino opuesto: sacrificar la forma para recibir el contenido, o en otras palabras, el yo debe morir para que podamos volver a nacer en el ser. Desde luego el ser, con mayúscula, no es ni ser con minúscula, sino el ser con mayúscula. Es el punto central que está en todo. El ser con mayúscula no posee un ser diferenciado, puesto que abarca todo lo que es. Y por fin aquí vuelvo a la pregunta: ¿yo o los otros? El ser con mayúscula no reconoce a otro porque es todo uno. Este objetivo, naturalmente, resulta peligroso para el ego y poco atractivo. Por ello, no debemos admirarnos de que el ego haga todo lo que puede por cambiar este objetivo de la unión con el todo por el objetivo de un ego grande, fuerte, sabio e iluminado. La mayoría de los peregrinos, tanto los que siguen el camino esotérico como los que eligen el religioso, fracasan porque tratan de alcanzar con su yo el objetivo de la salvación o la iluminación. Muy pocos son los que comprenden que su yo, con el que aún se identifican, nunca puede ser iluminado ni redimido. El objetivo supremo exige siempre el sacrificio del yo, la muerte del ego. Nosotros no podemos redimir nuestro yo, solo podemos desprendernos de él, y entonces estaremos salvados. El miedo, que en este momento suele sentirse a no ser en adelante, solo confirma lo mucho que nos identificamos con nuestro yo y lo poco que sabemos de nuestro ser, con mayúscula. Y precisamente aquí está la posibilidad de solución de nuestro problema con el cáncer. Cuando al fin, lenta y gradualmente, aprendemos a cuestionarnos nuestra obsesión por el yo y nuestro afán de diferenciarnos y nos decidimos a abrirnos, empezamos a vivir como parte del todo y también a asumir responsabilidad por el todo. Entonces comprendemos que el bien del todo y nuestro bien son el mismo, porque nosotros somos uno con todo. También cada célula recibe toda la información genética del organismo. Ella solo debe comprender que, en realidad, ella es el todo. Microcosmos igual macrocosmos, nos enseña la filosofía hermética. El vicio mental reside en la diferenciación entre yo y tú. Así se crea la ilusión de que uno puede sobrevivir como yo sacrificando al tú y utilizándolo como suelo nutricio. En realidad, la suerte del yo y del tú, de la parte y el todo, no puede separarse. La muerte que la célula cancerosa produce en el organismo es también su propia muerte. Del mismo modo que, por ejemplo, la muerte del medio ambiente trae consigo nuestra propia muerte. Pero la célula del cáncer cree en un exterior separado de ella, lo mismo que los seres humanos creen en un exterior. Esta creencia es mortal. El remedio se llama amor. El amor cura porque suprime las barreras y deja entrar al otro para formar la unidad. El que ama no coloca a su yo en primer lugar, sino que experimenta una unidad mayor. El que ama siente con el amado como si fuera el mismo. Esto no solo vale para el amor humano. El que ama a un animal no puede contemplarlo desde el punto de vista del ganadero. No nos referimos a un pseudo-amor sentimental, sino a ese estado que realmente hace sentir algo de la unión de todo lo que es, y no es esa actuación con la que con frecuencia uno trata de neutralizar sus inconscientes sentimientos de culpabilidad por las propias agresiones reprimidas por medio de buenas obras y de un exagerado amor a los animales. El cáncer no muestra amor vivido, el cáncer es amor pervertido. El amor salva todas las fronteras y barreras. En el amor se unen y funden los opuestos.
El amor es la unión con todo, se hace extensivo a todo y no se detiene ante nada. El amor no teme la muerte, porque el amor es vida. El que no vive este amor en su conciencia corre peligro de que su amor pase a lo corporal y trate de imponer ahí sus leyes en forma de cáncer. También la célula cancerosa salva todas las fronteras y barreras. El cáncer pasa por alto la individualidad de los órganos. También el cáncer se extiende por todas partes y no se detiene ante nada. Metástasis. Tampoco las células cancerosas temen a la muerte. El cáncer es amor en el plano equivocado. La perfección y la unión solo pueden realizarse en el espíritu y no en la materia, porque la materia es la sombra del espíritu. Dentro del mundo transitorio de las formas, el ser humano no puede realizar lo que pertenece a un plano imperecedero. A pesar de todos los esfuerzos de los que aspiran a mejorar el mundo, nunca existirá un mundo perfectamente sano, sin conflictos ni problemas, sin fricciones ni disputas. Nunca existirá el ser humano completamente sano, sin enfermedad ni muerte. Nunca existirá el amor que todo lo abarca, porque el mundo de las formas vive de las fronteras. Pero todos los objetivos pueden realizarse, por todos y en todo momento, por el que descubre la falsedad de las formas y en su conciencia es libre. En el mundo polar el amor conduce a la esclavitud, en la unidad es libertad. El cáncer es el síntoma de un amor mal entendido. El cáncer solo respeta el símbolo del amor verdadero. El símbolo del amor verdadero es el corazón, y el corazón es el único órgano que no es atacado por el cáncer. Esta triunfal proliferación de las células cancerosas termina cuando ha consumido literalmente a la persona a la que ha convertido en su suelo nutricio. Llega un momento en el que la célula cancerosa sucumbe a los problemas de abastecimiento. Hasta ese momento prospera. Queda la pregunta de ¿por qué la que fuera excelente célula hace todas estas cosas? Su motivación debería ser fácil de explicar. En su calidad de miembro obediente del individuo multicelular, solo tenía que realizar una actividad prescrita que era útil al multicelular para su supervivencia. Era una de tantas células que tenía que realizar un trabajo poco atractivo, por cuenta ajena. Y lo hizo durante mucho tiempo. Pero en un momento dado el organismo perdió su atractivo como marco para el propio desarrollo de la célula. Un unicelular es libre e independiente. Puede hacer lo que quiera y con su facultad de multiplicación puede hacerse inmortal. En su calidad de miembro de un organismo multicelular, la célula era mortal y esclava. Tan raro es que la célula recuerde su libertad de antaño y regrese a la existencia unicelular a fin de conquistar por sí misma la inmortalidad. Somete a la comunidad a sus propios intereses y con implacable perseverancia empieza a labrar su futuro de libertad. Es un proceso próspero cuyo defecto no se descubre hasta que ya es tarde, es decir, cuando la célula se da cuenta de que el sacrificio del otro y su utilización como tierra nutricia acarrean también la propia muerte. El comportamiento de la célula cancerosa es satisfactorio únicamente mientras vive el casero. Su finalidad significa también el fin del desarrollo del cáncer. Aquí reside el pequeño pero trascendental error en el concepto de la realización de la libertad y la inmortalidad. Uno se retira de la antigua comunidad y no se da cuenta de que la necesita hasta que ya es tarde. Al ser humano no le hace gracia dar su vida por la vida de la célula cancerosa, pero la célula del cuerpo tampoco daba su vida con gusto por el ser humano. La célula cancerosa tiene argumentos tan buenos como los del ser humano, solo que su punto de vista es otro. Ambos quieren vivir y hacer realidad sus ansias de libertad. Ambos están dispuestos a sacrificar al otro para conseguirlo. En el ejemplo del Estado ocurría algo parecido. El Estado quiere vivir y hacer realidad su ideología, un par de disidentes también quieren vivir y hacer realidad sus ideas.
En un principio el Estado trata de eliminar a los disidentes. Si no lo consigue, los revolucionarios sacrifican al Estado. Ninguna de las partes tiene piedad. El individuo extirpa, irradia y envenena las células cancerosas mientras puede. Pero si ganan ellas, aniquilan al cuerpo. Es el eterno conflicto de la naturaleza, comer o ser comido. Sí, el ser humano se da cuenta de la implacabilidad y la miopía de las células cancerosas, pero ¿ve también que él se comporta del mismo modo que nosotros los humanos? ¿Tratamos de asegurar nuestra supervivencia por el mismo procedimiento que utiliza el cáncer? Aquí está la clave del cáncer. No es casualidad que prolifere tanto en nuestra época, ni que se le combata con tanto empeño y tan poco éxito. La enfermedad del cáncer es expresión de nuestra época y de nuestra ideología colectiva. Experimentamos en nosotros como cáncer solo aquello que nosotros mismos vivimos. Nuestra época está caracterizada por la expansión implacable y la persecución de los propios intereses. En la vida política, económica, religiosa y privada, el ser humano trata de extender sus propios objetivos e intereses sin miramientos sobre las fronteras. Morfología. Establecer puestos estratégicos para favorecer sus intereses. Metástasis. Y hacer prevalecer exclusivamente sus ideas y objetivos, utilizando a todos los demás en beneficio propio. Parasitismo. El SIDA. Al examinar los síntomas del SIDA, vemos 4 puntos. 1. Que provoca la destrucción de las defensas del cuerpo, es decir, que ataca la capacidad del cuerpo de aislarse y defenderse de los agentes del exterior. Este daño irreparable causado a las defensas inmunológicas expone a los enfermos del SIDA a las infecciones, que no son una amenaza para las personas con las defensas intactas. 2. El virus del SIDA tiene un periodo de incubación larguísimo. Entre el momento de la infección y el de la manifestación de los síntomas pueden transcurrir varios años. Si descontamos la posibilidad del test, uno no puede saber cuántas personas puede haber infectadas por el SIDA ni si lo está uno. Por lo tanto, el SIDA es un adversario invisible, muy difícil de combatir. 3. Puesto que solo puede contraerse por contagio a través de la sangre y el semen, no se trata de un problema personal y particular, sino que revela con elocuencia nuestra dependencia de los demás. 4. La sexualidad es factor primordial, ya que es prácticamente la única vía de contagio, aparte de las otras 2 posibilidades, utilización de agujas de inyección usadas y transfusión de sangre afectada. Con ello, el SIDA ha alcanzado categoría de enfermedad de transmisión sexual y la sexualidad tiene connotaciones angustiosas. La sexualidad tiene que equilibrarse con el amor, ya que de lo contrario, nos quedamos en la unilateralidad, y toda unilateralidad es mala, es decir, insana, enfermiza. Ya casi no nos damos cuenta de la fuerza con la que en nuestro tiempo se subraya el ego y se marcan los límites de la personalidad, ya que este tipo de individualización ha llegado a hacerse perfectamente natural. El amor, por el contrario, significa el verdadero encuentro con otra persona, pero el encuentro con el otro es siempre un proceso que genera ansiedad, porque exige que uno se cuestione la propia manera de ser. El encuentro con otra persona es siempre encuentro con la propia sombra. Por esto es tan difícil la convivencia. El amor tiene más de trabajo que de placer. El amor pone en peligro la frontera del ego y exige apertura. La sexualidad es un estupendo complemento del amor para abrir fronteras y experimentar la unión en lo corporal. Pero si se excluye el amor, la sexualidad por sí sola no puede cumplir esta función. Nuestra época es egocéntrica en grado superlativo y tiene aversión a todo lo que apunta a la superación de la polaridad. Tratamos de ocultar y compensar la incapacidad para el amor. Nuestro tiempo está sexualizado pero falto de amor. El amor pasa a la sombra. Es un problema de nuestro tiempo y de toda nuestra cultura occidental, un problema colectivo.
Si el amor ya no es vivido interiormente, como encuentro e intercambio espiritual entre dos personas, pasa a la sombra y en última instancia al cuerpo. El amor es enemigo de fronteras e insta a la apertura y la unión con lo que viene de fuera. La destrucción de las defensas que provoca el SIDA refleja claramente este principio. Las defensas del organismo protegen la necesaria frontera corporal, pues toda forma exige un límite y por consiguiente un ego. El enfermo de SIDA vive en el plano corporal el amor, la apertura, la accesibilidad y la vulnerabilidad que rehuyó por miedo en el plano espiritual. La temática del SIDA es muy parecida a la del cáncer, por lo que catalogamos ambos síntomas con el mismo epígrafe de amor enfermo. Pero existe una diferencia. El cáncer es más personal que el SIDA, es decir, que el cáncer afecta al paciente individualmente, no se contagia. El SIDA, por el contrario, nos hace comprender que no estamos solos en el mundo, que cada individualización es una ilusión y que el ego es, a fin de cuentas, una aberración. El SIDA nos hace sentir que somos parte de una comunidad, parte de un gran todo, y que como parte somos responsables del todo. El paciente del SIDA siente de modo fulminante el peso de esta responsabilidad y debe decidir lo que va a hacer en adelante. El SIDA impone responsabilidad, precaución y consideración hacia los demás, cualidades de las que hasta el momento anduvo escaso el paciente de SIDA. Por otra parte, el SIDA exige la total renuncia a la agresividad en la sexualidad, ya que si hay sangre, la pareja se contagia. El SIDA nos resulta inquietante, porque actúa desde lo oculto, lo invisible, lo inconsciente. El SIDA es el enemigo invisible que hirió de muerte a Amfortas, el rey de Grial. La fuerza sexual es una fuerza misteriosa e inquietante que tiene la facultad de separar y de unir, según el plano en el que actúe. Desde luego no se trata de condenar y reprimir nuevamente la sexualidad, pero sí de dotar a una sexualidad entendida de forma puramente física, de una apertura espiritual llamada sencillamente amor. Sexualidad y amor son los dos polos de un tema llamado unión de contrarios. La sexualidad se refiere al cuerpo y el amor al alma del otro. La sexualidad y el amor deben estar en equilibrio. El encuentro psíquico, amor, se considera peligroso y angustioso, ya que atenta contra las fronteras del yo. El énfasis en la sexualidad corporal hace que el amor pase a la sombra. En estos casos, la sexualidad tiende a hacerse agresiva e hiriente. En lugar de atacar las fronteras psíquicas del yo, se atacan las fronteras corporales y corre la sangre. El SIDA es la fase terminal de un amor que ha descendido a la sombra. El SIDA derriba en el cuerpo las fronteras del yo y hace experimentar al cuerpo el miedo al amor que fuera rehuido en el plano psíquico. Resumen. En este mundo, el ser humano no puede hacer más que aprender a ver, aunque desde luego es lo más difícil. La evolución se funda únicamente en la modificación de la visión. Todas las funciones externas son mera expresión de la nueva visión. El ser humano gusta de imaginar que él crea algo nuevo y habla con orgullo de sus inventos, pero no se da cuenta de que, más que inventar, lo que hace es encontrar una posibilidad ya existente. Todos los pensamientos y las ideas están ahí en potencia, pero el ser humano necesita tiempo para integrárselos. En este mundo no hay nada que mejorar ni que cambiar, más que la propia visión. Los más complicados problemas se reducen en última instancia a la vieja fórmula de «conócete a ti mismo». Esto, en realidad, es tan difícil y tan arduo que continuamente tratamos de desarrollar complicadas teorías y sistemas a fin de conocer y cambiar a nuestros semejantes, nuestras circunstancias y nuestro entorno. Después de tantos afanes, es irritante que las ampulosas teorías, sistemas y elucubraciones sean barridos de la mesa y sustituidos por un simple «conócete a ti mismo». El concepto puede parecer simple, pero su puesta en práctica no lo es. Mejorarse a sí mismo no es sino aprender a verse tal como uno es. Reconocerse a sí mismo no significa conocer su yo. El yo es al ser, lo que un vaso de agua es al océano.
Nuestro yo nos enferma, el ser está sano. El camino de la salud es el camino que va del yo al ser, de la cárcel a la libertad, de la polaridad a la unidad. Cuando un síntoma determinado me indica lo que me falta para alcanzar la unidad, tengo que aprender a ver esta carencia y asumirla conscientemente. Solo una observación constante y atenta vence las resistencias y hace crecer ese amor que es necesario para asumir lo observado. Errónea es la reacción de querer librarse lo antes posible del principio que el síntoma revela. Así, el que al fin descubre su agresividad subconsciente se pregunta con horror: ¿y qué hago yo ahora para librarme de esta terrible agresividad? La respuesta es: nada, disfrútala. Es precisamente este no querer tener lo que provoca la formación de la sombra y nos pone enfermos. Ver la agresividad nos sana. Quien lo considere peligroso, olvida que no por mirar hacia otro lado vamos a hacer desaparecer un principio. El principio peligroso no existe, solo es peligrosa la fuerza desequilibrada. Cada principio es neutralizado por su polo opuesto. Aislado, todo principio es peligroso. La gran diferencia entre el mundo y los sabios consiste en que el mundo siempre trata de hacer realidad un polo, mientras que los sabios prefieren el justo medio entre los dos polos. El que llega a comprender que el ser humano es un microcosmos, poco a poco pierde el miedo a ver en sí todos los principios. Si en un síntoma descubrimos un principio que nos falta, basta con aprender a querer el síntoma, ya que él hace realidad lo que nos falta. El que espera con impaciencia la desaparición del síntoma no ha comprendido el concepto. El síntoma expresa el principio que está en la sombra. Si nosotros aceptamos el principio, mal podemos rechazar el síntoma. Aquí está la clave. La aceptación del síntoma lo hace superfluo. La resistencia provoca mayor presión. El síntoma desaparece rápidamente cuando al paciente se le ha hecho indiferente. La indiferencia indica que el paciente acepta la validez del principio manifestado en el síntoma. Y esto se consigue solo con abrir los ojos. La curación solo puede realizarse en la mente. El único sentido comprensible de nuestra encarnación es la toma de conciencia. Asombra lo poco que la gente se preocupa del único tema importante de su vida. No carece de ironía que se derrochen tantos cuidados y atenciones en el cuerpo, a pesar de que es sabido que un día ha de ser pasto de gusanos. Y también está bastante claro que un día uno tiene que dejarlo todo. Lo único que perdura más allá de la tumba es la conciencia, y es lo que menos nos preocupa. Tomar conciencia es el objetivo de nuestra existencia, y solo este objetivo sirve todo el universo. Fuera de nuestra mente, el tiempo no existe. El tiempo es una posibilidad de contemplar procesos. Por la física sabemos que el tiempo puede convertirse en espacio, porque el espacio es la otra manera de contemplar una serie de circunstancias. Si aplicamos esta transformación al problema de las encarnaciones sucesivas, la sucesión se hace simultaneidad, o, en otras palabras, de la cadena de vidas situadas en el tiempo se forman vidas en paralelo. Todo intento de vivir lo simultáneo en el espacio convierte otra vez el espacio en tiempo. Por ejemplo, en una habitación hay varios programas de radio a la vez. Si queremos oír estos programas que están en la habitación simultáneamente, tendremos que establecer un orden. Para ello sintonizaremos con el receptor las distintas frecuencias sucesivamente, y el aparato nos pondrá en contacto con diferentes programas según el modelo de resonancia. Sustituyamos en este ejemplo el receptor de radio por nuestra mente, en la que se manifiestan las encarnaciones correspondientes a cada modelo de resonancia. Si momentáneamente nos desidentificamos de la frecuencia en la que estamos, podemos dejar lugar a otras resonancias. Al variar la frecuencia mental, cambia el ángulo de incidencia y la resonancia. Cuando se diluye la ilusión del tiempo, nos confrontamos con el eterno aquí y ahora. Hermann Hesse dijo: los problemas no existen para ser resueltos, son únicamente los polos entre los que se genera la tensión necesaria para la vida.
La solución está más allá de la polaridad, pero para llegar a ella hay que unificar los polos, reconciliar los contrarios. Este difícil arte de la unión de los contrarios solo lo domina el que ha conocido los dos polos. Para ello hay que estar dispuesto a encarar e integrar con valentía todos los polos. Solvet coagula, dicen los viejos textos, disuelve y coagula. Primeramente tenemos que ver las diferencias y sentir la separación y la división, antes de poder aventurarnos a la gran obra de las bodas químicas, la unión de los contrarios. Por ello, el hombre tiene que descender primero a la polaridad del mundo material, en materia, enfermedad, pecado y culpa, para encontrar en la noche más negra del alma y en la más profunda zozobra la luz del conocimiento que le permita ver su camino a través del sufrimiento y el dolor como un acto significativo que le ayudará a encontrarse allá donde siempre estuvo, en la unidad.